4 años tuvieron que pasar para su aprobación final en el Congreso. En un inicio solamente estaba contemplado para parejas del mismo sexo. Hoy es mucho más amplio. Estamos hablando del acuerdo de unión civil que ya está en vigencia. 46 parejas en el Maule ya han solicitado ahora en el registro civil, pero a poco más de un mes de iniciado esta ley, de ponerse en vigencia esta ley, seguramente usted en su casa tiene muchas preguntas al respecto. Quédese con nosotros porque le daremos respuesta a todas ellas. Yo soy Mónica Suárez, bienvenidos a Agenda Región. Hemos querido invitar a José Joaquín Lagos. Él es abogado, magíster en criminología y justicia penal, ha sido asesor de varias empresas privadas y también en el sector público, y además ha sido ya por muchos años abogado litigante, bien digo, en materia de familia. Muchísimas gracias por aceptar la invitación de Campus TV en Agenda Región. Gracias, Mónica, por haberme invitado. Bueno, en un inicio este acuerdo de unión civil se llamaba Acuerdo de Vida en Pareja, el famoso AVP que fue propuesto en el año 2011, pero finalmente ya está en vigencia esta ley. ¿Qué implica? ¿Qué quiere decir un acuerdo de unión civil? Bueno, el acuerdo de unión civil en realidad entra en vigencia el 22 de octubre de este año. Efectivamente se promulgó en abril por la Presidenta de la República y se publicó en el Diario Oficial el 21 de abril. Pero entra a regir recién el 22 de abril, perdón, el 22 de octubre. Recién a partir de esa fecha, las personas que quieran celebrar este acuerdo de unión civil pueden hacerlo ante el oficial de registro civil. Claro, por ahora solamente se pueden solicitar horas. Efectivamente. Pero esto ¿qué es un acto como el matrimonio? ¿A dónde se tiene que dirigir la gente? Bueno, la propia ley, que es la 20.803, define en su artículo primero qué es el acuerdo de unión civil. Y señala que es un contrato entre dos personas que viven en común y que tienen por objeto regular su situación afectiva, continua, permanente en el tiempo. La verdad es que no es un matrimonio, no es lo mismo que un matrimonio, pero vamos a darnos cuenta que sí tiene bastantes atisbos similares al matrimonio. ¿Eso quiere decir entonces que el estado civil de la persona cambia derechamente? Efectivamente, se crea un quinto estado civil. Todos tenemos el estado civil o soltero, casado, divorciado, y ahora se crea el estado civil de conviviente civil. Conviviente civil, eso quiere decir que hay afectación en el tema de los hijos, hay una implicancia, ¿no? Porque digamos, si tienen hijos en común o si previamente la pareja ya tenía hijos. Si tienen hijos en común, los hijos siguen siendo hijos de esta unión civil. Y si este acuerdo de unión civil permite matrimonios entre personas de igual sexo. En el caso de que alguno de ellos tenga hijos, efectivamente sigue siendo hijo de esta persona y de la otra persona con la cual efectivamente se engendró este hijo. Pero este conviviente civil sí va a tener ciertos derechos en el caso de que su conviviente fallezca. Va a tener exactamente el mismo derecho que tenía el cónyuge sobreviviente respecto a la posible tuición de sus hijos. En ese sentido me imagino que también afecta el tema de la jubilación, de herencia, de seguridad social, por ejemplo. Efectivamente, ahí tiene bastantes similitudes con el matrimonio. Bueno, la propia ley también lo establece. El conviviente civil que fallece lo hereda su conviviente civil. Pasa a tener el mismo lugar que el cónyuge sobreviviente. Es un heredero incluso forzoso. No se le puede desheredar, salvo por causales legales. Incluso él puede ser acreedor a lo que se denomina la cuarta de mejora. ¿Qué es la cuarta de mejora? Para nuestros televidentes que nos están viendo. La cuarta de mejora, bueno, si uno hace una especie de figura, una especie de bolita, la masa hereditaria de todas las personas se divide en 4. La mitad de la masa hereditaria es lo que se denomina la legítima, ¿ya? Un cuarto es de libre disposición, yo se lo puedo dejar a quien quiera. Y un cuarto es una cuarta de mejora a quien yo puedo mejorar a aquellos herederos que son forzosos, mis hijos, mi señora, a quienes yo efectivamente puedo mejorar su situación. Vayámonos un poquito para atrás, abogado.
al 2011, cuando esto se llamaba Acuerdo de Vida en Pareja, sí, que fue propuesto por el gobierno del entonces presidente Sebastián Piñera. ¿Qué diferencias radicales tiene? ¿Es solo el nombre o tiene otro tipo de implicaciones? Bueno, si uno tuviera que hacer un poco de historia, la verdad es que quien presenta por primera vez un proyecto para regular esta materia más bien de la convivencia entre un hombre y una mujer que no quieren casarse, o no han querido casarse, es el senador Alaman, quien presenta efectivamente lo que se denomina el Acuerdo de Vida en Pareja. Posteriormente, la verdad es que no dio mucho fruto ese proyecto, pero es el presidente Piñera quien efectivamente en el 2011 presenta el Acuerdo de Vida en Pareja, ¿ya? Que yo creo que es un cambio más bien de matiz, pero sí ahí incluye la posibilidad de que puedan celebrar este acuerdo personas del mismo sexo. Esto generó una serie de oposición por parte de la Iglesia, no Iglesia Católica, la Iglesia Evangélica también, y un gran sector de la Unión Demócrata Independiente. Tanto es así que el nombre verdadero es Pacto de Unión en Pareja, pero por el asunto de que la sigla sonaba... De unión civil. Claro, Pacto de Unión Civil, la Pontificia Universidad Católica presentó una solicitud de que se le cambiara el nombre porque podía generar algún tipo de problema. Llama la atención que este acuerdo de vida en pareja solamente estaba abierto para personas del mismo sexo, no así para parejas heterosexuales. Efectivamente. O sea, ellos tendrían la obligación en ese caso de casarse, ¿no? Efectivamente. Bueno, pero bastante se ha avanzado en ese tema. Estábamos hablando de los hijos, ¿sí? ¿Cierto? ¿Hay una tarjeta familiar, como en el caso del matrimonio, una libreta familiar, bien digo? Libreta familiar no habla de esa forma la ley. La establece que cuando se contrae este acuerdo de unión civil, las personas concurren ante el oficial de registro civil o pueden hacerlo también como se hace en el matrimonio, solicitando que él concurra a autodomicilio. Y allí básicamente ellos declaran, bajo juramento, que desean celebrar este acuerdo de unión civil y que no se encuentran ninguno de ellos casado a través de un matrimonio vigente o unido a otra persona con un acuerdo de unión civil. Dejemos en este punto, abogado, porque nosotros en Agenda Región quisimos conocer la opinión de la gente, de la ciudadanía, y nuestras cámaras se dirigieron específicamente al centro de Talca para conocer la opinión de los ciudadanos. Pasemos a ver nuestro Vox Populi. No. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que hombre no se tiene que echar con hombre ni mujer con mujer. No. ¿Por qué? Porque siento que el Señor hizo el hombre y la mujer para que se contraiga matrimonio. Sí, ¿por qué no? No hay problema. Porque pienso que todos tenemos derecho a pensar libremente, po. Y ellos, en su forma de ser, también tienen el derecho de hacer lo que se les plazca, creo yo. Sí, completamente. ¿Por qué? Porque tienen todo el derecho de hacerlo igual que nosotros, no son personas distintas y no son ciudadanos de segunda clase tampoco. Bueno, y escuchábamos ahí opiniones divergentes en esa materia, precisamente porque estábamos hablando de los hijos y que esto además involucra parejas del mismo sexo. Por ahí alguien hablaba de matrimonio, pero eso lo vamos a abordar más adelante para aclarar definitivamente cuáles son las diferencias. Pero finalmente esto deja abierta la puerta a la adopción para parejas homosexuales. ¿Usted cómo lo ve? Yo creo que sí, deja bastante abierta la puerta para la adopción. Tanto como te decía anteriormente, lo contempla así la ley, en el sentido de que si fallece uno de los convivientes, el conviviente que se mantiene vivo tiene la posibilidad efectivamente de pedir la tuición y el cuidado personal de los hijos, igual que lo tiene la madre en el matrimonio, o el padre, según sea la persona. De manera tal que eso da una gran pie para pensar que efectivamente cuando se regule lo relativo a la adopción, sí se va a permitir que efectivamente puedan adoptar. De hecho, hoy en día, el trámite de la adopción se demora, puede una persona efectivamente adoptar, una sola persona adoptar. Una sola persona, y claro, esta persona puede ser conviviente con alguien de su mismo sexo. Efectivamente. ¿Por qué finalmente entonces no se dio esta regulación en materia de adopción? Porque hubo muchas reticencias respecto al punto. Hay gente que efectivamente no está de acuerdo con este acuerdo de unión civil y obviamente hubo que legislar
y dejar esto para específicamente para que sea tratado en otra ley. Bueno, varios son los avances que en los últimos años ha tenido Chile en materia de legislación que favorezca, ¿cierto?, a las parejas del mismo sexo, aunque ha sido como un poco más atrasado, digámoslo así, respecto a Latinoamérica, porque si ustedes se fijan, en el año 99 recién se despenalizó la homosexualidad en Chile. Usted como abogado que normalmente ve temas de familia, ¿qué opinión le merece este tipo de regulaciones? ¿Realmente se necesita avanzar? ¿Estamos lentos pero seguros? ¿Cómo ve usted esta situación? Bueno, la verdad es que uno como cristiano tiene una postura, pero la verdad es que uno no puede cegarse a la realidad. El principio de la ley era evitar todo tipo de discriminación. El principio también de la ley era regular la situación que existía entre personas de distintos sexos que por mucho tiempo convivían y resulta de que uno de ellos fallecía y el otro se quedaba de brazos cruzados. Así es. De manera tal que yo creo que es necesario regular. Y si usted me pregunta, yo creo que efectivamente la ley es buena. Seguiremos ahondando entonces en ese tema en unos minutos porque yo los invito a la siguiente pausa y ya regresamos en Agenda Región. Gracias por continuar con nosotros. Estamos conversando con el abogado José Joaquín Lagos respecto al acuerdo de unión civil. Usted me decía, es necesario regular. ¿Cómo estamos con respecto a otros países en América Latina, en Europa, con este tema de acuerdo de unión civil, de parejas homosexuales? Bastante atrasado, ¿ya? Generalmente, si uno se da cuenta, a nivel latinoamericano, Chile generalmente es el último en regularse esta materia. En el caso, por ejemplo, que la discusión que existe respecto al aborto, casi toda Latinoamérica efectivamente ya tiene una ley que despenaliza el aborto y Chile todavía ni siquiera tenemos una ley, está en discusión. Sí, sí, es necesario y a nivel latinoamericano sí estamos atrasados y yo insisto, yo creo que la ley era necesaria. ¿Usted cree que esto es una puerta abierta hacia el matrimonio homosexual? Creo que podría ser una puerta abierta, pero ahí yo creo que tendríamos que modificar muchas normativas, tendría que modificarse el Código Civil, la Iglesia tendría que generar algún tipo de beneplácito en eso y lo veo poco probable. ¿Y en materia constitucional también sería una piedra de tope? En materia constitucional, no, la Constitución no se refiere mucho, bueno, habla efectivamente del matrimonio, también habría que hacer pequeñas modificaciones, ¿no? Pero cuando analicemos en mayor detalle, uno se da cuenta de que en realidad es más fácil celebrar un acuerdo de bien común que casarse. Tal pareciera, sí. ¿Cierto? Bueno, usted me decía que estamos bastante atrasados, sin embargo, se está discutiendo el tema. Usted me hablaba del Código Civil, por ejemplo. ¿Eso tiene que ver con la definición de familia que hay en Chile, que tiene que ver con un hombre y una mujer? ¿Esa sería la modificación? Claro, el Código Civil define al matrimonio como un contrato solemne entre un hombre y una mujer. Y ahí sería la piedra de tope, claro. Y encima dice, con un hombre y una mujer con el fin de ir juntos y de procrear. No, lamentablemente en el acuerdo de unión civil entre personas del mismo sexo es difícil que puedan procrear ellos. Claro. De manera tal que, claro, habría que modificar el Código Civil. ¿Ya? Me imagino que todo un trámite legislativo. Sí. Bueno, abordemos entonces cuáles son derechamente las diferencias entre este matrimonio y este acuerdo de unión civil. Y precisamente se lo preguntamos, bien digo, a la directora del Registro Civil. Ella es Paula Troncoso, quien nos habla de algunos aspectos en estas diferencias que existen para tener más claridad. Pasemos a escuchar esa entrevista. Hay una gran diferencia que en la unión civil lo pueden firmar hombres
y hombres, parejas homosexuales o parejas heterosexuales. En el matrimonio solo se considera la pareja heterosexual en nuestro país. Además, cuanto a los regímenes patrimoniales, el AUC, el Acuerdo de Unión Civil, es mucho más beneficioso porque si los contrayentes al momento de firmarlo no dicen nada al oficial civil, se entiende que cada uno mantiene la administración de sus bienes, ¿ya? Salvo que ellos pacten la comunidad de bienes y en este caso todo lo que adquieran en el futuro se va a regir por las normas de la comunidad de bienes de nuestro ordenamiento jurídico, no así de la sociedad conyugal, que es un poco más compleja. Ahora, en el término de la unión civil es bastante además beneficioso, ya que solamente basta la manifestación de voluntad de ambas partes o de una parte que concurre al registro civil, determina que este acuerdo terminó y simplemente termina ahí, luego que se subinscribe en la respectiva partida correspondiente a la unión civil. No hay tribunales de por medio, no hay abogados de por medio, lo que facilita y además hace mucho menos gravoso el término del acuerdo. Escuchábamos a la directora del registro civil, ella abordaba varios puntos. Vamos por partes. Ella decía, bueno, si no se dice nada, cada uno queda como en una especie de separación de bienes, pero finalmente no es una sociedad conyugal como la conocemos en el matrimonio, ¿verdad? ¿Cuáles son las principales diferencias? La diferencia, bueno, en el matrimonio, cuando se celebra un contrato de matrimonio, si ninguna de las partes señala a qué régimen matrimonial quiere adscribir, que puede ser o separación total, parcial de bienes, o participación en los gananciales, se entiende de que ellos aceptan lo que se denomina la sociedad conyugal. A diferencia, en el acuerdo de unión civil, si nada se dice, se entiende que ellos aceptan tener una separación de bienes. Cada uno administra su propio patrimonio a futuro. Pero esta sociedad conyugal en el matrimonio no es 50-50, tiene ciertas particularidades, ¿no? Efectivamente, no es tan así, digamos. Pero tiene también ciertas ventajas. En el caso de la separación, o en el caso de la comunidad, si la mujer efectivamente acredita que, no obstante tanto casado en el régimen de sociedad conyugal, ella trabaja y genera un tipo de ingreso independiente de su marido, puede adquirir bienes y forma parte de su peculio profesional. Porque la administración en el matrimonio la tiene el hombre, ¿verdad? ¿Esto qué implica? Bueno, hay una gran discusión, ¿ya? Efectivamente, la administración la tiene el hombre, y eso significa hoy en día de que se retrotraiga nuevamente el Código Civil. Y digo retrotraiga porque si uno hace a un nivel histórico, se modificó el Código Civil. Antiguamente la mujer casada era incapaz, ¿ya? No podía celebrar ningún tipo de contrato, y todos los contratos los celebraba el marido. Cuando se determinó que la mujer casada era capaz, ella empezó a celebrar tipo de contratos, y los contratos los celebraba ella libremente. Pero aquí hubo un problema más bien de los bancos, quienes establecieron de que debía necesariamente firmar el administrador de la sociedad conyugal. Y volvimos atrás. Que es el hombre, claro. Es el hombre. Bueno, eso en cuanto al matrimonio. No se llama sociedad conyugal, no, se llama comunidad de bienes. ¿Eso qué implica? ¿Si es 50-50? Eso sí es 50-50. Y para llegar a algún acuerdo tiene que estar en este acuerdo, en cualquier cosa. Y para vender y comprar, me imagino. Efectivamente. Claro, ellos pueden vender, si adquieren una propiedad, pueden vender ellos el 50% de sus derechos. Pero son cesiones de derecho, no es una compraventa en realidad. Pero, por ejemplo, si se casan, no manifiestan nada, quedan con separación de bienes, sí, y compran, por ejemplo, una casa y la ponen a nombre de los dos, ¿ahí ya se entra en una comunidad de bienes o tampoco? La casa va a quedar en copropiedad. No en comunidad de bienes. No en comunidad, va a quedar en copropiedad. Ambos van a ser dueños de esa misma propiedad, pero con respecto a esa casa nada más. Otro aspecto que abordaba, lo que escuchábamos anteriormente, era el tema de la puesta punto final unilateralmente. ¿Esto conlleva algún riesgo para alguna de las partes finalmente? Sí, a diferencia del matrimonio, el acuerdo de unión civil sí se puede poner término en forma unilateral, y bastante fácil, digamos. Basta con que yo vaya o el conviviente civil vaya efectivamente a una notaría y manifieste su deseo de poner término a este acuerdo de unión civil, sin decir por qué. ¿Y sin decirle a su conviviente? No, ahí sí hay que ir al registro civil, y también él debe notificar por intermedio del Tribunal de Familia
su deseo de poner término a este acuerdo de unión civil. Sí trae ahí ciertas consecuencias, ¿ya? Que se asemejan bastante a las consecuencias del divorcio, por ejemplo. Aquel conviviente que respecto del cual la otra parte solicitó poner término a este matrimonio y él logra acreditar que producto de esta unión civil él se dedicó a las labores propias del hogar y al cuidado de los hijos, tiene derecho a solicitar una compensación económica. O sea, a solicitar mantención, digámoslo así. Claro, a que se le pague. La compensación económica en realidad no es una indemnización, pero podría definirse así, que se le indemnice todo el tiempo que él, entre comillas, perdió por dedicarse a las labores propias del hogar, a diferencia del otro conviviente que tuvo una mayor proyección en su profesión, generó, no sé, mayores expectativas, versus la posibilidad de que esta persona se quede en la casa cuidando a los niños. Pero si no se necesitan tribunales de por medio y tienen hijos, ¿qué va a pasar entonces con el tema de alimentos para ellos, de la responsabilidad económica de la otra parte? No, o sea, ahí sí efectivamente, si hay hijos, existe todo el derecho de que se pidan alimentos para los hijos. O sea, pero hay que ir a tribunal. Hay que ir al tribunal de familia, obviamente, demandar al tribunal de familia, sí. Bueno, bastante diferencias en materia del matrimonio, porque para solicitar un divorcio, entiendo, es un proceso un poco más largo. Bastante más largo. De hecho, para solicitar un divorcio de común acuerdo hay que acreditar que las partes están separadas por más de un año. A partir del 2004 no basta con solo probarlo con testigos, sino que hay que concurrir al registro civil y señalar que tal fecha se cesó la convivencia, y de ahí se cuenta el año. Aquí, ¿no? El acuerdo de unión civil basta con que puede generarse una pelea de un fin de semana para que el día lunes uno de ellos vaya a la notaría y diga yo me quiero poner término a este acuerdo de unión civil. Abogado José Joaquín Lagos, muchísimas gracias por haber aclarado todas estas dudas respecto al acuerdo de unión civil. Gracias a ti, Mónica, por haberme invitado, estoy a tu disposición. Muchas gracias. Tener 18 años y la libre administración de los bienes son solo algunos de los requisitos si usted quiere optar a este acuerdo de unión civil. Solamente con su cédula va al registro para solicitarla ahora. Eso sí, como lo decía nuestro invitado, las ceremonias solamente se realizarán a partir del 22 de octubre. Llegamos así al final de Agenda Región. Fue un gusto haber estado con ustedes. Gracias por acompañarnos a través de las pantallas de Campus TV. Yo soy Mónica Suárez. Quédese con toda nuestra programación. Hasta pronto.